para Alfredo Gómez. Ahí está el piloto de montaña con esta 4RT. El piloto nacido en Madrid en el año 1989, por lo tanto, uno de los hombres jóvenes, más jóvenes de hecho, de este panorama nacional de trial. Ahí está Alfredo, aplauso para él. Piloto del equipo nacional de la Federación Española. Vamos a ver el segundo, otro piloto joven. Él nos llega, en este caso desde Cataluña, desde la provincia de Girona, desde Vilablareix. Aplauso para Dani Olivera. Ahí está Dani, con ese juego, él nació en el año 1987, es piloto de Sherco, y ahí está, esa 3.2 de 4 tiempos. Aplauso para Dani, nos vamos a por el tercer hombre, él nos viene también desde Cataluña. Él, en cambio, es uno de los veteranos del lugar, uno de los hombres que sabe mejor que nadie que es estar a estas alturas de la temporada luchando por las primeras plazas. Ese es San Pere Torelló en Barcelona. Aplauso para Marc Freixa. Y lo hacemos en este caso con otro catalán, en este caso nos viene desde Girona, desde Pars concretamente. Aplauso para Jeroni Fajardo. Ahí está Jeroni, estrenando su nueva Beta Evo, esta máquina de la marca italiana de la que Fajardo es su piloto oficial, esta nueva Beta Evo que Geroni tiene que trabajar un poquito para poderla tener a 100% en su rendimiento. Vamos a ver qué tal le va el estreno a Jeroni Fajardo. Y bueno, tras Jeroni, este aplauso para el de Girona, nos vamos ya a entrar en el trío que hoy se disputa este CETI 2008. Él nos viene desde Tarragona, él es el hombre referencia en Sherco, el hombre que ha ganado las dos últimas citas ese Campeonato de España Trial Indoor 2008 y se llama, atención, aplauso para Albert Gavesta. Fue campeón de España Trial Indoor en 2006, campeón del mundo en 2002, uno de los hombres con más experiencia, este tarraconense nacido en 1980, un hombre que es todo equilibrio, todo figura. Ahí está el piloto de Sherco, aplauso para Caves. Y atención porque tras él nos iremos a conocer a otro tarraconense, precisamente en este caso viene un poquito más al sur que a ver, concretamente lo hace desde Ulldecona, el hombre que sin ninguna duda acumula más títulos indoor del palmarés que hoy tenemos aquí en A Coruña. Aplauso para Arraya. Ahí está el jefe de Cascas, el hombre que está trabajando día tras día para convertir en lo que es una máquina de ganar carreras la marca española. Y está recordad que pasados a puntos
7 protagonistas esta noche. Los 7 magníficos tienen un hombre que marca, que es el jefe Filas, campeón del mundo indoor y outdoor, las dos